Listo. Listos, ahora sí. Pues bienvenidos al Zoom familiar. Yo soy Berenice. Yo soy Itzel. Y yo soy Jan. Y del otro lado tenemos a la bella Patti. Hola, hola, hola a todos, a los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver en el futuro. ¿Cuándo vamos a cambiar el día de hoy? Sí. Y a crear diferente. Sí. Y estamos hablando de cómo salirnos de las marcas familiares. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues algo que es muy común en las familias es que se crea como una personalidad o una cultura dentro de la familia y ciertos estándares con los cuales todos tienen que cumplir. Entonces nos van marcando que, ok, eres parte de esta familia y eso significa esto, esto, esto y esto. Y si cumples bien, por lo menos según la familia, pero tal vez te vas cortando en pedacitos, tal vez vas dejando de hacer ciertas cosas, dejando de ser quien eres tú para cumplir con lo que quieres ser la familia. O si no encajas, eres la oveja negra y eres el raro de la familia, eres el que no es parte del grupo, etcétera, etcétera. Y pueden haber muchos juicios ahí. Entonces vamos a ir como hablando de este tema y investigando un poco de, ok, ¿cómo podemos manejar esta situación de una manera diferente? Sí, y básicamente toda esta semana aquí en Develop Young estamos haciendo cosas sobre la familia. Entonces, hoy es el primer evento de varios con diferentes plataformas y diferentes formatos, donde vamos a abordar este tema de la familia. Entonces, hoy sí vamos a hablar mucho sobre esa idea de las expectativas y cómo encuentras tu voz, cómo encuentras tus pasiones, tus proyectos, tu esencia, tu verdadera esencia. Y al mismo tiempo, cómo puedes convivir y cómo te puedes integrar con tu familia y también con amigos y con proyectos. Cómo puedes unir todos los proyectos que te jalan en diferentes direcciones sin perder tu esencia, pero honrando a la gente al mismo tiempo. Sí, y como madre, a mí una de las cosas que me preocupó muchísimo desde el principio es cómo no dejar una marca negativa en mis hijos, ¿no? Y sí, todos nos equivocamos, todos tenemos momentos de cansancio, todos tenemos momentos donde decimos las cosas que no son las más adecuadas, pero cómo buscar llevar a mis hijos a que ellos reconocieran quiénes eran y empezaran a disfrutar de ser ellos. Y algo que empezó como algo familiar, ¿no? Porque los dos eran tan diferentes, ¿cómo nosotros podíamos hacer que hubiera armonía familiar cuando tenía yo dos hijos tan opuestos? Porque Yannick es extrovertido, siempre estaba con amigos, siempre estaba con planes, siempre estaba moviéndose, hablando con todo el mundo, y tenía una hija que, al contrario, ¿no? Tú eras muy introvertida y muy tímida. Entonces, ¿cómo podía yo crear una armonía en el hogar, crear cosas que nos interesaran a todos, pudiéramos estar todos, pero también cómo ayudarlos y apoyarlos a que cada uno fuera quien fuera sin sentirse mal? Y de hecho, esto empieza desde que eran pequeños, porque precisamente esta diversidad tan grande que tenía yo en la casa, la teníamos que manejar y la teníamos que explicar, ¿no? Y entonces fue investigando, educándonos, con la suerte de que yo trabajaba en universidades, en ese entonces, al principio, yo era asistente investigadora de centros de investigación y de universidades, y el papá de mis hijos era profesor de universidad. Entonces teníamos recursos muy grandes a nuestro alrededor, y empezamos de veras a estudiar psicología, estudiar cómo motivar a Itzel, cómo ayudarla, y en medio de todo eso empezamos a encontrar teorías de personalidad y empezamos a notar que no es que hubiera nada mal con ninguno de los dos o conmigo, porque uno como madre siempre se siente culpable. Simplemente tenían dos personalidades totalmente opuestas y era aprender a manejar eso, ¿no? Una cosa que tenemos que enfatizar desde un inicio es que hay una diferencia muy grande entre introversión y lo que es timidez. Entonces, timidez es miedo a los juicios, miedo al rechazo, miedo a
son ansiedades sociales, son retos que hasta una persona extrovertida como yo me puede generar ese ruido mental y me puedo frenar y me puedo aislar por miedo de que digan algo o que no reciban mi comunicación o mi acción. Pero en cuestión de introversión es una esencia, es una forma de ser, es cómo tu cerebro está configurado, cómo reaccionas a los estímulos, y es realmente una persona que tiene una personalidad introvertida, necesita más tranquilidad, menos estímulo social. Una persona extrovertida necesita más estímulo social, más movimiento físico. Y también hablamos de ambivertidos, que son ese punto medio, que son muy flexibles, y que a veces también son como los conectores y los mediadores, porque son ese punto medio. Y en Develop Your Element sí hablamos de teorías de personalidad, como estaba mencionando mi mamá, pero no para encajonarlos, no para limitarnos, no para definirnos, nada de eso. Hablamos que son una mezcla de todas las diferentes personalidades, pero hay algunos que son más naturales para ustedes que otros. Y, por ejemplo, en el programa de hoy vamos a hablar sobre cuál es tu esencia biológica, cómo estás configurado tú, cómo reaccionas tú naturalmente a los estímulos, a las diferentes situaciones, qué acciones necesitas tomar para sentirte bien. En Develop Your Element hablamos de este concepto que se llama espacios regenerativos, que son los ambientes, los estímulos, las acciones que nos llenan de energía, de batería interna y que también nos da cierta paz interna. Todos tenemos diferentes estímulos que nos llenan de vida y que nos dan esa tranquilidad. Y lo que queremos buscar es usar esos estímulos para recargar nuestra batería, para ser más flexibles. Entonces, por ejemplo, mi hermana es más introvertida, yo soy más extrovertido, pero podemos convivir con esas diferencias siempre y cuando nos regeneramos antes de salir de nuestra zona de confort. Eso quiere decir que si yo quiero que Itzel me acompañe a una fiesta o un evento muy caótico, le tengo que dar su espacio o tal vez ver Netflix o algo más relax antes de un evento más caótico, y ya durante el evento caótico ella tal vez se tiene que salir de vez en cuando a respirar o irse al baño, a reducir el estímulo y ya regresar a la fiesta o regresar al ambiente. Yo, si me tengo que sentar y estructurar y organizar todo el día, yo necesito convivir, moverme y tener cierto estímulo alto antes de estar en esa situación de tanta estructura y tanto orden, porque me cuesta más trabajo. Entonces, no hay ninguna personalidad o forma de ser que es malo o bueno. Todas las personas pueden usar su personalidad de una forma destructiva o constructiva. Y lo que buscamos es que cada persona sea su mejor versión, que no dejen de ser ellos mismos, pero también elevar sus defensas, elevar su confianza, elevar su paciencia para realmente convivir con personas que son diferentes y no estar tratando de cambiar a los demás. Porque ¿cuántos de ustedes han tratado de cambiar sus familiares o sus parejas porque tienen cierta forma de ser y no tienen suficiente empatía o conocimiento de por qué los demás hacen lo que hacen de la forma que lo hacen? Yo nunca lo he hecho. No, nunca ha pasado. No, ¿de qué estamos hablando? No. No, y es algo que muchas veces lo hacemos con buenas intenciones. Yo sé que en nuestra familia, por esas diferencias que hemos tenido, yo he visto a los demás que son más extrovertidos, que se mueven más, que tienen más proyectos y todo, y yo sí he pensado, oye, mira, estructúrate, cálmate, ya, está más en paz, relájate, así. Y ellos conmigo, sal más, ten más amigos, muévete más, habla más, etc. Y lo hacemos porque vemos, ok, eso es lo que me funcionó a mí, entonces es lo que quiero compartir con las personas que yo amo. Pero tenemos que siempre tener en cuenta, ok, ¿cuál es la personalidad de la otra persona? ¿Cómo opera la otra persona? ¿Qué es lo que es natural, fácil y regenerativo para la otra persona? Sí, ¿cuáles son sus necesidades biológicas? Y claro, sí los vamos a estimular. Hay momentos que sí, nosotros le decimos a Itzel, sal más. Va a haber momentos que yo le voy a decir a Yannick, ok, deja de enfocarte tanto en tu trabajo, vamos a hacer algo que no tenga nada que ver con el trabajo. Entonces, sí hay momentos, pero cuando tú entiendes cómo operan las otras personas, es mucho más fácil estimularlos, es mucho más fácil dirigirlos, es mucho más fácil invitarlos a hacer algo diferente, ¿no? Y si
todos podemos crecer y todos, además somos una combinación de los diferentes elementos. Nosotros hablamos de 6 elementos y somos una combinación de los 6. Pero va a haber 2, 3 y a veces hasta 4 que son más acordes a tu biología. Sí, y otra cosa que hablamos mucho en Develop Yourment es contexto. Usamos mucho la palabra contexto. Para los que no saben qué significa contexto es todos los factores, todas las situaciones, todas las variables, todas las experiencias, todas las metas, todos los factores que están influyendo a una situación, una dinámica, una acción o un pensamiento. Entonces, por ejemplo, si mi hermana tiene ciertas metas o está tomando ciertas acciones, lo está haciendo porque tiene un contexto que la lleva a desarrollar esas acciones. Y si yo la voy a guiar, la voy a aconsejar, yo tengo que tomar en consideración su contexto. Si no, le voy a estar dando consejos basados en mi personalidad, mis metas, mi contexto, mis inseguridades. Pero ella no tiene el mismo contexto. Sí, como familia hay cierto contexto que se comparte. Entonces, sí, crecimos en la misma casa, en los mismos países. Hay ciertas cosas que, pues sí, tenemos cierto contexto en común. Pero también ella estudió una carrera diferente, ella tiene su personalidad distinta, ella tiene sus traumas y sus inseguridades por experiencias del pasado distintas, ella tiene metas personales distintas. Y cuando entendemos que todos tenemos nuestro propio contexto, y sí, se comparte parte del contexto, pero también somos individuos en conjunto. Una familia es un conjunto de individuos y tenemos que respetar los individuos. Pero ¿cómo respetas a los individuos mientras al mismo tiempo genera ciertas cosas en grupo? Y eso es algo que para su familia, para su negocio, para sus amistades, cómo encuentran su voz interna, sus metas internas y cómo también comunican su propio contexto. Porque una cosa, yo me imagino, ¿cuántos de ustedes cada vez que ven su familia los critican, los juzgan, los dicen todo lo que deberían de hacer diferente y tal vez se ponen a justificar sus acciones? Eso es muy común. Y una de las cosas en Develop Yourment que hablamos es, mira, es importante agradecer los consejos y hasta las críticas a veces. Hay varios factores y tenemos diferentes formas de identificar esta crítica o estos consejos son como unas intenciones o no. Pero lo que decimos en Develop Yourment es consejos que no toman en consideración contexto no tienen tanto valor. Si yo le doy un consejo a Itzel, pero sin tomar tiempo para hacerle preguntas y entender su contexto, pues no la voy a ayudar. Es más, la voy a juzgar y criticar prematuramente. Y con buenas intenciones, porque podemos tener buenas intenciones, pero si yo no tomo en cuenta el contexto de Itzel o de Yane al momento de dar el consejo, estoy yo realmente nada más pensando y aventando y queriéndolos hacer como una mini versión mía o lo opuesto. Que no cometemos los mismos errores que ella. Porque exactamente, damos consejos o no cometes los mismos errores que yo o aprende lo que me funcionó a mí. Esas son dos rutas muy comunes. Sí. Y eso, cada vez que voy a ver a ciertos familiares, es que no debes hacer esto, no deberías hacer esto. Y no lo hago. Pero es porque ese familiar a esa edad, o a mi edad, hacía eso. Entonces, tenemos que entender los contextos. Entonces, también, cuando hablamos de familia, ¿cómo diseñas tu espacio? ¿Cómo organizas tu espacio donde respetas los diferentes espacios? Cuando hablamos de espacios regenerativos, hay ciertas cosas que nosotros podemos, como ciertos pasos que podemos tomar para asegurarnos que vamos a regenerar a todos los familiares. Y nosotros hablamos de regeneración, es esa acción o esa actividad o esa cosa que hacemos para cargar nuestra batería o la batería de alguien más. Y en Develop Yourment, una de las herramientas principales son los espacios regenerativos. ¿Por qué? Creo que probablemente han notado que cuando ustedes están cansados, cuando ustedes están totalmente agotados, son menos flexibles, menos amables, menos respetuosos de las otras personas, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer es nosotros tener la pila totalmente alta, la batería llena, el tanque de gas o de gasolina
lleno para que nosotros podamos ser nuestra mejor versión. Y vamos a querer nosotros crear un ambiente donde nosotros fomentamos eso en otras personas, respetando los elementos de las otras personas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros perdemos nuestra inteligencia emocional en el momento que estamos agotados. Y dejamos de respetar a los demás. Entonces, aunque yo tenga las mejores intenciones, si yo llego a ese estado de agotamiento, ya sea social, emocional, físico, no voy a yo poder dar a los demás lo mejor de mí. Entonces, nosotros vamos a querer también empezar a diseñar nuestro hogar, los lugares donde pasamos más tiempo, de una manera que nos cargue la batería nuestra, pero también empezar a tomar en cuenta a las otras personas con las que compartimos. ¿Por qué? Porque los momentos que nos marcan en la vida o donde nosotros marcamos a los otros es probablemente donde tenemos la batería baja, ese momento donde estamos agotados, donde estamos enojados por algo, ese momento donde ya caímos al fondo y entonces nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestra intensidad va a salir de una manera equivocada, aunque tengamos las mejores intenciones. Que eso quede bien claro, porque muchas veces marcamos a las otras personas o las personas nos marcaron a nosotros con buenas intenciones. No fue por maldad, no fue por ganas de aplastarnos o por criticarnos de una manera equivocada. Muchas veces fue porque no tuvieron la inteligencia emocional para decir lo que tenían que decir como lo dijeron. O nosotros cuando marcamos a nuestros hijos, no estamos nosotros presentes y teniendo esa energía. Así, Pati, dime. A ver, me voy a poner los audífonos para que se escuche mejor. Pero de pronto, o sea, la familia, tu familia siempre va a ser tu familia, ¿no? Igual te puede, si hay de pronto hay gente que con la que has convivido y llega un momento en el que dices, no, creo que, por ejemplo, no, conforme vas evolucionando o vas cambiando, hay amigos que elegiste en algún momento, pero vas cambiando y llega otro momento en el que dices, creo que esta parte ya no me funciona, ¿no? Claro. Sobre todo si de pronto hablas con una amiga que todo el tiempo te habla solo para quejarse de su vida. Y hasta eso me siento un poco culpable, ¿no? Pero es como de, si cada vez que hablo solo me va a hablar para quejarse, es como de, no, mejor empiezo a crear como nuevas relaciones en donde pueda estar creando y nutriendo. Pero con la familia, ¿no? Ahí es un tema súper interesante porque, pues no sé, muchas veces ellos no van a estar dispuestos, o sí, no sé, ahí es como, a veces lo que quieres hacer solo es correr, es de no, en este espacio es como, no quiero estar, mejor voy creando otros ambientes, me voy en otras direcciones, pero ahí no. Algo que tenemos que entender con familia, sí es creo que muchas personas están con esa misma situación de la familia, pues sí, tenemos que estar ahí con ellos, pero a veces nos queremos correr o escapar y a veces no nos van a querer entender y eso pasa a la mayoría de las personas. Y eso, sí, con nuestra familia, pues hay el reto que cuando convives con alguien tanto tiempo, se generan ciertas expectativas, se generan ciertas tendencias, se generan ciertos patrones, se generan ciertos estándares. Y el momento que alguien se desvía, pues sí, hay juicios, hay rechazos. Y muchas veces es por miedo. A muchas personas, ¿cuántos papás no limitan a sus hijos? O cuántas personas no limitan a sus parejas porque tienen miedo de que los abandonen. Entonces los hacen como, les cortan las alas básicamente. Y muchas veces es por protegerlos. Se generan codependencias también. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que identificar por qué
hay esa resistencia a nuestras acciones. Y hay varios factores. Uno es, nosotros tomamos el tiempo de comunicar nuestro contexto, sí o no. La mayoría de las veces la respuesta es no. Nosotros podemos cambiar cómo una persona nos ve. Mi abuelo antes pensaba que yo era la persona más floja del mundo, porque siempre andaba en la computadora. Él, siendo mi abuelo, de 90 años, él no sabía qué era la computadora, que se podía hacer en la computadora, entonces no sabía que yo estaba trabajando. Él pensaba que yo estaba frente de la tele o algo así todo el día. Y no, yo estaba creando mi empresa, yo estaba ganando dinero, yo estaba manejando equipos, yo estaba haciendo muchas cosas. Y no fue hasta que yo tomé el tiempo a decirle, mira, ok, ¿sabes qué es el internet, abuelo? No. ¿Sabes qué es esto, abuelo? No. Ok. A ver, y yo tuve que tomar el tiempo para encontrar un lenguaje que él podía entender. Entonces, le tuve que explicar qué es una página web, pero usando ejemplos de su fábrica, porque tenía fábricas. Entonces, mira, abuelo, tú tenías una fábrica, ¿verdad? Sí. Y tú tenías una bodega para almacenamiento y todo eso, ¿verdad? Sí. Ah, mira, yo tengo una bodega en Texas, en Estados Unidos, donde yo voy distribuyendo mis productos y yo lo hago digitalmente. Entonces, alguien ahorita en cualquier parte del mundo puede consumir mis productos, me puede pagar a mí desde cualquier parte del mundo. Mira cómo yo organizo lo que yo estoy produciendo. Tú tenías en tu, ¿cómo se llama? En tu fábrica tenías máquinas, ¿verdad? Mira, aquí esta es una de mis máquinas. Entonces yo le empecé a hablar con su idioma y de repente él, de verme como el más flojo de la familia, como el más trabajador de la familia. Y de repente a toda la familia, mi abuelo le empezó a decir a toda la familia que yo era el más inteligente, que el más productivo, el más esto, el más otro, y se volvió mi fan número uno, de criticarme como nadie me había criticado en el mundo, a ser mi fan número uno. Y muchas veces también vas a querer ver qué hay detrás de esto. Por ejemplo, una vez más, hablando de mi papá, mi papá odiaba que yo viajara por todo el mundo. O sea, no saben todas las cosas que me hacía y cómo me trataba de manipular para que yo no viajara por todo el mundo dando clases. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando es que él se preocupaba porque una mujer sola, una vez más, recordar que tenía 90 años. Entonces, él la idea de que una mujer sola viajara, que llegara a lugares donde no sabían ni conocía a nadie, era un peligro total. En su universo, viendo la tele todos los días, veía todas las noticias fatales que pasan en todo el mundo. Tenía muchísimo miedo. Cuando yo me di cuenta de que eso era parte de lo que lo motivaba a él, ya no lo vi como una crítica a mi trabajo o una forma de tratar de manipularme o de limitarme. Ok, mi papá está preocupado. Entonces lo que empecé yo es, mira papá, tengo yo equipos, viene por mí al aeropuerto, me quedo aquí en la casa de alguien. Le explicaba yo cómo estaba, cómo tenía yo mis equipos respaldándome, que no estaba totalmente abandonada, que tomaba taxis seguros, Uber, ¿no? Y entonces poco a poco le fui explicando hasta que él ya se sintió más en paz. Entonces, también muchas veces las críticas van a ser porque están preocupados. Porque la mayoría de las veces son miedos. Y puede ser miedos por sus inseguridades de perderte, puede ser miedos a que cometes los mismos errores que tú cometiste. Exacto. Puede ser varios miedos, pero en Develop Your nosotros hablamos, si alguien está operando de una forma negativa o destructiva, o te está juzgando, criticando de más, es muy probable que esa persona está demasiado drenado y no tiene suficiente claridad mental para entender la situación. Esa persona no tiene suficiente contexto, entonces está llenando los vacíos con sus traumas, sus inseguridades, sus retos, sus metas, porque ¿qué hacemos cuando no tenemos suficiente contexto? Llenamos los vacíos. Y también, ¿qué dije? Drenados, falta de contexto y miedos y en lo que son inseguridades. Y esos miedos y inseguridades nos llevan a actuar basado en desesperación. Empezamos a forzar las cosas, empezamos a repetir las cosas, empezamos a hacer un disco rayado y decir lo mismo. Y empezamos a realmente, en vez de encontrar cómo lograr lo que queremos lograr, lo forzamos y por eso se aumenta la intensidad. Y eso les pasa a varios diferentes tipos de personas, de diferentes personalidades. Pero sí, una de las cosas que queremos comunicar con Develop Your es, sí, cómo nosotros podemos ser nuestra mejor versión,
cómo nosotros podemos inspirar a los demás a ser su mejor versión, regenerándolos, aumentando su autoestima, dándoles más contexto, clarificando dudas, pero también cómo podemos nosotros elevar nuestras defensas y ser más empáticos y recibir de las otras personas lo que están tratando de comunicar en vez de lo que literal están comunicando. Hay una diferencia entre la acción y la intención. Entonces, a veces tienen buenas intenciones, pero su acción no fue calculado bien. Entonces, también tenemos que aumentar nuestras defensas cuando tenemos ciertos familiares que tienen una muy buena intención, pero tienen una acción no tan buena. No, y tenemos un comentario aquí que dice, la familia no toma en cuenta tus aprendizajes, te ve como el de siempre. Y aquí también es parte de la conversación de contexto. ¿Cuántas veces no tenemos alguna situación en nuestras vidas, ya sea que vamos a un curso, leemos un libro, nos pasa algo, aprendemos algo, salimos mejor, ya listos con más herramientas para manejar las cosas de manera diferente y esperamos que nuestra familia sepa todos los cambios que hemos tenido y que lo reconozcan sin que lo comuniquemos, sin que nosotros les demos contexto. Entonces, ahí también quieren contar un poco de, mira, hice esto, me di cuenta de esto, perdóname por esto, lo que sea que hayas aprendido, comunicárselo para que sepan lo que está pasando. Porque si tú llegas simplemente esperando que le conozca todo tu proceso, sin que le des el contexto, pues no, va a asumir que vas a seguir siendo la persona que ha sido antes. Y es bien importante que tú asumas parte de la responsabilidad. Sí va a haber gente que no va a cambiar. Sí va a haber gente que no le interesa nada más que su drama, su telenovela interna, quererte como ellos quieren. Pero en nuestra experiencia, de veras, ha sido sorprendente. Cuando nosotros hemos usado las herramientas de Develop Your Element, hemos visto cambios en gente que de veras no pensábamos que fuera posible. Y a veces han sido solo por 2 horas o 3 horas y al ratito vuelven a caer en lo mismo. Pero yo contestándole a Patti, la familia es la familia. Si tu familia en este momento te drena muchísimo, y no digo la tuya, Patti, pero para todas las personas, si te drena muchísimo, busca cómo regenerarte, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, cómo elevar tu batería interna, porque entonces el tiempo que estés tú ahí, por lo menos vas a ir con la batería completamente llena. Entonces, no es lo mismo llegar con la batería a 30% y está toda tu familia haciendo lo mismo de siempre y tú vas con tus inseguridades y tus problemas, te drenas más rápido. Pero si la llevas a 100, aunque estén haciendo lo mismo de siempre, tú vas a tener más energía para empezar a compartir tu contexto, para usar tus herramientas y comunicarte con ellos de una forma que ellos te puedan recibir. No esperes milagros el primer día y por eso busca y llévate cosas como regenerarte. Y nosotros ahorita de veras acabamos de pasar una cosa familiar bastante fuerte y tuvimos que hablar con ciertas personas que estaban muy drenadas, que nos veían a nosotros con ciertos ojos y llevaban muchos años viéndonos con ciertos ojos y cierta intensidad. Y lo que hacíamos era ayudarnos unos a los otros a regenerarnos y tomarnos nuestros momentos para salir y regenerarnos y volver. Hagan de cuenta como boxeadores en un ring, dábamos nuestra ronda, ¿no? Y nos íbamos a la esquina a regenerar y otra vez a salir al ruedo, ¿no? O al ring. Entonces, vas a tener que hacer eso porque tu familia tal vez están muy cómodos siendo quienes son, no están buscando las mismas cosas que tú. Entonces, sí vas a tener tú que tomarte cierto tiempo y para eso vas a necesitar estar regenerado. Sí, y creo que ahorita sería buen momento para darles un poquito más de contexto, un poquito más de herramientas para que puedan entender y conectar puntos. Entonces, les vamos a compartir 2 de las herramientas básicas. 1, vamos a hablar de los 3 estados de Develop Your Element y 2, los 3 diferentes tipos de regeneración. Entonces, si te quieres tomar los 3 estados. Sí, los 3 estados básicamente son 3 diferentes aspectos de tu personalidad. Hablamos de lo que es el estado biológico, que es el que hemos estado hablando más ahorita, que es lo que es más natural para ti.
cómo operas, cómo está configurado tu cerebro, cómo reaccionas a diferentes estímulos, a diferentes ambientes. También creo que se dejó de escuchar. Lo más relevante va a ser tu estado biológico. Entonces, ahí más que nada vas a querer reconocer, ok, qué es lo que es más natural para ti, qué es lo que es más fácil para ti. De ahí tenemos lo que es el estado societal, que es donde la familia influye mucho, pero también otras cosas y otras personas influyen. Es cómo tú te has adaptado a expectativas de la familia, expectativas culturales, cómo te influyeron tus maestros, tus jefes, tus exparejas, tus amigos, todas las influencias sociales que has tenido y cómo te has adaptado a eso. Entonces, tal vez hay ciertos aspectos de tu personalidad que has modificado, tal vez hay ciertas capacidades que has desarrollado y no todo es bueno o malo. Pueden haber cosas muy buenas y muy útiles ahí, pero también pueden haber cosas no tan buenas donde te estás cortando en pedacitos para encajar con algo. Yo acabo de dar justo antes de entrar, acabo de terminar una mentoría de Develop Your Element con una persona que de veras no podía identificar uno de sus elementos, porque ella pensaba que tenía un elemento que le gusta perfeccionar y es perfeccionista. Pero era el único aspecto de ese elemento que ella tenía, ¿no? Entonces, cuando empezamos a explorar durante la mentoría, nos dimos cuenta de que ella en el colegio aprendió a que no podía entregar nada que no fuera perfecto. Entonces, pero ella lo aprendió a tal grado, y lo hizo a tal grado parte de ella, que ya ella es una mujer adulta, vive en otro país, hace otras cosas, pero esa cosa de perfección sigue informando su personalidad, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a querer ver, donde la sociedad nos ha impuesto ciertas reglas o hemos nosotros aprendido que esa es la forma de comportarnos a tal grado que modifica nuestra personalidad. Y un punto rápido más del estado societal antes de ir al último estado. Una forma muy sencilla de manejar el tema de los estados societales es identificar, yo me estoy adaptando ahorita por generosidad o por inseguridades. ¿Qué quiere decir? Una cosa es decir, ok, ahorita por respeto, por colaboración, por generosidad, voy a salir de mi zona de confort y actuar de una manera que las otras personas lo van a agradecer, lo van a recibir y va a crear más armonía para el grupo. Está bien. Lo que no está bien es si concluyes que tu personalidad y tu esencia está mal y por eso tienes que actuar de una forma totalmente diferente, que te desgasta, que te drena, que te estresa, como tu base, como tu estándar. Sí hay momentos que por respeto nos tenemos que adaptar, pero no nos queremos perder por nuestra sociedad o por nuestra cultura o por nuestra familia. Entonces sí, por colaboración y por respeto, adáptense a veces, pero nunca se adapten por sus inseguridades. Y por ejemplo, si tenemos hijos en el colegio, enseñarles a adaptarse, enseñarles a que durante el tiempo que están en el colegio respeten a sus amigos, respeten las diferencias de los elementos de sus profesores, es muy importante. Es muy importante. Entonces, sí, enseñarlos a adaptar también como madres o padres a nuestros hijos es muy, muy importante. Lo importante es no perderte. Entonces, cuando vas, por ejemplo, el ejemplo que dio Pati, cuando vas con tu familia, tal vez va a ser más amable si tú, sobre todo al principio, no llegas toda cambiada por todas las cosas que has hecho diferentes y queriéndole imponer tus cosas a las otras, ¿no? Entonces, tal vez el secreto no es huir, como puso alguien que yo ya me di por vencido y huyó. Creo que fue Pati que dijo. ¿Sí? Fue Pati. Yo huyo. No, a veces sí vas a querer pasar unos días o unos momentos con tu familia y adaptarte. Pero para adaptarte tienes que reconocer quién eres tú y llevar tu batería interna lo más lleno posible, porque entonces va a ser mucho más fácil adaptarte, ¿no? Y finalmente el último estado es el estado de proyectos de pasión. Entonces, ¿cuántas veces has tenido algún proyecto, alguna cosa en tu vida que te emociona tanto, que te gusta tanto, que te importa tanto,
que puedes estar ahí haciendo esa cosa y se te olvida dormir, comer, ir al baño, todas tus necesidades básicas son menos relevantes porque te da tanta energía esa cosa que estás haciendo. Esos son proyectos de pasión. Y cuando tenemos proyectos de pasión, eso duplica nuestra batería. Entonces tenemos doble batería, más flexibilidad aún, más energía aún. Y con eso lo que podemos hacer es a veces usar ciertos elementos que tal vez no son dominantes a nivel biológico, pero por pasión, por emoción, por lo importante que es ese proyecto para nosotros, podemos decir, mira, para ese proyecto tal vez vale la pena usar este elemento o estas características que tal vez normalmente no tengo muy marcados, pero para esto sí vale la pena y sí lo puedo hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos tal vez, por ejemplo, yo puedo decir como una persona introvertida, yo quiero estar en mi espacio sola la mayoría del tiempo y con eso estoy feliz. Pero cuando yo empecé a trabajar en desarrollo personal, me apasioné tanto por los cambios que yo veía en las personas que empecé a desarrollar más características extrovertidas, empecé a hablar en público, a socializar más, a poder hablar con personas desconocidas, porque me apasionaba tanto lo que estaba haciendo. También algo que vemos mucho es personas que antes de tener hijos dicen, es que yo no tengo ese instinto maternal o paternal, yo no sé cómo cuidar a alguien, yo no sé cómo ver las necesidades de otras personas, pero cuando ya tienen hijos, les sale ese instinto porque se apasionan tanto por criar a sus hijos. Entonces, eso es algo que también quieren ir viendo, qué proyectos de pasión tienen y qué elementos están usando ahí. Y es bien importante los proyectos de pasión, porque de veras, es como tener una batería extra. Aquí, por ejemplo, tengo mi iPad y con un mensajito de alguien, tengo la batería del iPad y tengo algo extra. Entonces, eso es lo que va a pasar en tu vida, que si tú tienes proyectos de pasión, yo he visto ahorita que viajo por el mundo, hay un grupo coreano de chicos súper guapos y todas las adolescentes que vienen a mi clase, yo diría que por lo menos 86% de estas chicas están aprendiendo coreano, conocen la cultura coreana, conocen más palabras que yo, que he ido no sé cuántas veces a Corea y he dado clases, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su proyecto de pasión se vuelve tan apasionante que, aunque no hablen inglés, ya están hablando coreano, ¿no? Y ahí se le pasó, tú aprendiste a hablar japonés y mandarín, antes de tomarlo ya seriamente en la universidad, ¿no? Porque eso te apasionaba. Entonces, esas son las cosas que, si nosotros nos podemos apasionar por algo, nos va a dar esa batería y ese entusiasmo que llega uno feliz a las otras cosas que tiene que uno hacer a diario, o hasta visitar a la familia, pero tú vienes con la emoción, ¡ay, mira lo que aprendí!, ¿no? Sí, algo que tienen que tomar en consideración y que hablamos mucho en terapia, obviamente, es quieren convertir sus metas en algo más importante que sus miedos, porque tener alta confianza no es eliminar los miedos, pero es identificar que algo es más importante que esos miedos. Y cuando entendemos eso, podemos usar proyectos de pasión como cierta batería que nos impulsa y que nos apoya y que nos sostiene mientras salimos de nuestra zona de confort. Es, por ejemplo, mi hermana que dice, soy introvertida, pero para desarrollo personal tiene que actuar más extrovertida y pues ha desarrollado muchas capacidades por esa pasión que tiene. Yo soy más extrovertido, pero para organizar ciertas cosas en la empresa he tenido que desarrollar cosas más introvertidas. Y sí, muchas veces nos da miedo hacer ridículo, nos da miedo hacer algo que es fuera de nuestra zona de confort, porque si no tenemos mucha confianza en cierta área, pues es mejor evadir de eso, escaparnos de eso y decir, no puedo. ¿Cuántos de ustedes dicen, es que yo no soy así, no puedo esto, yo no puedo hablar en público, yo no me puedo organizar, yo soy un desastre, yo soy esto, yo soy... Y van con esos como perfiles o etiquetas y van reforzando ciertas limitaciones. Y sí, estamos totalmente de acuerdo que hay ciertas cosas que les cuesta más trabajo que para algunas otras personas. Al mismo tiempo, también estamos de acuerdo que cada uno de ustedes tiene cosas que son fáciles para ustedes, que son difíciles para los demás. Entonces, tengan cuidado comparándose con los demás. Pero si se van comparando y hay algo que les genera cierto estrés y ciertas inseguridades, encuentran esa pasión, encuentran ese proyecto que los apasionan para tomar esa acción
Y sí, a veces pasar por un periodo incómodo para llegar a algo más cómodo. Y tienen que abrazar ese desconfort a veces, porque es parte del camino al éxito, y eso lo hablamos mucho en Development. Y cuando hablamos de los familiares, tenemos que entender que a veces tenemos inseguridades personales que vamos imponiendo a nuestros familiares. Entonces, por ejemplo, cuando mi hermana se quiso ir a Japón, ella, introvertida, también en esa época tímida, combinado con introvertida, muchas ansiedades sociales, ataques de pánico, muchos retos. En esa época no hablaba con nadie, no era independiente mentalmente, emocionalmente, financieramente, nada. Y realmente no podía ni tener un trabajo porque contestar un teléfono le generaba tanta ansiedad. Entonces, cuando ella dijo, me quiero ir a Japón, pues casi todos los familiares dijimos, estás loca, ¿cómo vas a ir a Japón si nunca has tomado un autobús solita, nunca has ido al supermercado solita, ni sabes contestar el teléfono, y te vas a ir a un país con otra cultura, otro idioma, y vas a tener que ser independiente? ¿Cómo? Pero porque se apasionó tanto. Para darles contexto, cuando éramos chiquitos vivimos un año en Japón y siempre quería regresar a Japón. Pero se apasionó tanto por esa cultura, se apasionó mucho por varias cosas de Japón. Y entonces, de repente, esas inseguridades y esos retos se fueron disminuyendo porque esa necesidad se convirtió en algo más fuerte que ese miedo. Pero todos los familiares le empezamos a decir, no, quédate en casa, no te preocupes, es que no lo hagas. Y era como, le queríamos cortar las alas, pero no porque no queríamos que fuera feliz, pero porque era como, te estamos aquí protegiendo, no creemos que lo puedes hacer. Pero identifiquen que cualquier persona en su familia, que piensen que es la persona más floja, o menos capaz, o menos independiente, o menos trabajadora, lo que sea. Cuando una persona identifica su proyecto de pasión y convierte sus pasiones en algo más importante que sus miedos, se pueden convertir en personas imparables y pueden ver un cambio enorme en ciertas personas, tanto en ustedes mismos como en los demás. Entonces, no quieren cortar ni sus propias alas ni las alas de los demás. Lo que sí quieren lograr es comunicar el contexto, porque mi hermana no hizo un gran trabajo de comunicar el contexto suficiente, entonces nuestros miedos se amplificaron. Ya cuando nos comunicó más contexto, ya nos tranquilizamos más. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ese control de eliminar miedos en las personas, empoderar a las personas, regenerar a las personas, apoyar a las personas. Y bueno, hablemos rápidamente de los 3 diferentes tipos de regeneración por más contexto. Sí. Hablamos de 3 diferentes formas o tipos de regeneración, empezando con regeneración activa. Regeneración activa son las actividades que haces para regenerarte. Puede ser leer un libro, puede ser ir a bailar, puede ser platicar con amigos, pasar tiempo con seres queridos, hacer investigaciones de algún tema que te interesa, irte a tu cuarto, cerrar la puerta, estar en silencio total, solo contigo mismo. Pueden ser muchas cosas dependiendo de tu personalidad y tus intereses personales. De ahí tenemos regeneración pasiva, que es tu ambiente, cómo tu ambiente te va regenerando o drenando. No sé si se han dado cuenta que entran a ciertos espacios y solo por entrar ahí ya se sienten más estresados, ya se sienten más incómodos, ya se sienten como con menos claridad y entran a otros espacios y es como, aquí me siento bien, aquí puedo ser yo. Entonces, en los espacios donde tú tienes control, quieres ir viendo, ok, qué tanta luz hay, cómo está organizado el espacio, cómo son los colores, las texturas, hay mucho movimiento y cosas raras por todos lados, o está muy simple y muy minimalista, o tengo recuerditos de mis seres queridos, o tengo cosas muy suavecitas y muy cómodas, o tengo muestras de mis logros, qué cosas tengo yo en mi espacio y cómo están acomodados. ¿Y qué tanto me está regenerando? ¿Y cómo lo puedo yo optimizar para que me regenere más? Algo muy importante. Queremos ver que esos espacios regenerativos realmente nos regeneran y no los estamos usando como un escape o para evadir algo.
Sí. Muy importante, sobre todo los que tenemos más hacia lo introvertido, podemos caer en eso. Alguien les ha preguntado ya 3 veces que quiénes son los superhéroes, y que si realmente es Itzel, y no sentamos a propósito así, pero sí, ella, sí. está Itzel, con el símbolo de ella aquí, que con los colores viejos, el logo, y Yanni que está ahí, enseña tu superhéroe. Ese es, entonces, sí, llaman 2 personas que me preguntan si tienen sus superhéroes aquí en la casa, y es parte de la regeneración, es algo que usamos nosotros para regenerar. Y cuando estás en una familia, tú vas a querer diseñar los espacios regenerativos, sobre todo las áreas comunes, donde todos tengan algo que los regenere. Y, por ejemplo, para mí las cosas cómodas son vitales, importantísimas, y esa sensación de armonía. Entonces, para mí es muy importante que los muebles se vean así, como impactantes, como le gustan a Yanni, que esa es la oficina de Develop Your Element, estamos en la oficina de Develop Your Element. Tiene el color impactante que le gusta a Yanni, que no es mi favorito, pero ay, es tan cómodo que se me olvida, ¿no? Yo me siento aquí y es como, ay, qué rico, ¿no? Y tiene el orden específico que le gusta a Itzel. Entonces va a haber cosas, y bueno, también le gustan los superhéroes. Entonces vamos a buscar cosas que nos regeneren a todos, que cuando estemos, si nosotros tenemos control sobre eso, no siempre se puede, ¿no? Otra cosa que hacemos, nosotros viajamos con cositas que nos van a regenerar. Itzel tiene no solo su parte introvertida, pero también su parte... Que para dar contexto ya estás entrando al último tipo de... Es que hay 3 diferentes tipos de espacios regenerativos. El activo, que son las acciones que tomas activamente. El pasivo, cómo diseñas tus espacios o qué espacios eliges, qué colonia vives, qué ciudad vives, qué trabajo eliges, qué carro eliges, cómo los organizas, cómo los diseñas y cómo al estar en esos espacios y esos ambientes te llenan con paz. Por ejemplo, Itzel cuando estaba en Japón, porque hay tanto respeto por un espacio personal y tanta estructura y tanta tranquilidad y es tan seguro, regeneró mucho su lado introvertido y hasta tener tanta batería en su lado introvertido que tenía más tolerancia para explorar su otro lado. Y finalmente, el último tipo de espacios regenerativos al que está entrando mi mamá es el proactivo. ¿Cómo haces las cosas que ya estás haciendo? ¿Cómo cumples con las responsabilidades, con las cosas que realmente quieres hacer, pero de una forma que te desgaste menos? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viajando y eso es parte de nuestro estilo de vida, si él tiene que estar en un avión o en un aeropuerto, pues no se puede escapar de ese lugar en ese momento e irse a regenerar activamente porque está en un ambiente que por esa meta que tiene que cumplir con esa parte del proceso. Y entonces, en esa parte del proceso, pues ella puede usar audífonos de cancelación de audio para reducir el estímulo social estando en el mismo ambiente que tal vez es alto estímulo. Y sí, podemos traer cosas como nos vestimos, cómo preparamos nuestras bolsas, qué cosas hacemos nosotros para prepararnos para cualquier estímulo, cualquier reto, y también cómo abrazamos más nuestra personalidad proactivamente para permitirnos ser más nosotros mismos en ambientes donde nos sentimos juzgados. En la familia nos permitimos ser nosotros o nos adaptamos totalmente a la familia. En el trabajo nos permitimos ser nosotros o nos adaptamos totalmente. Porque a veces pensamos que estamos siendo generosos cuando nos adaptamos totalmente, pero ¿qué pasa? A veces al adaptarnos totalmente nos desgastamos tanto, nos estresamos tanto que nos volvemos nuestra peor versión y somos menos flexibles, menos pacientes, menos amables, menos empáticos, menos productivos y realmente causamos conflictos por no abrazar nuestra verdadera esencia. Entonces siempre hablamos, como dicen en el avión del aeropuerto, cuando te subes en cualquier avión, ¿qué es lo primero que te dicen? Si se baja la presión en la cabina, primero ponte la máscara de oxígeno a ti mismo y luego a las personas que estás cuidando. Porque si tú no te pones la máscara de oxígeno a ti, te puedes desmayar y te puedes morir y no vas a poder ayudar a los demás. Entonces, a veces, con espacios regenerativos, es el oxígeno que tú necesitas para poder cuidar y ayudar a los demás. Entonces, hay muchas cosas que sentimos que son egoístas,
que realmente son esa recarga que nos dan la batería, la flexibilidad y la amabilidad para ser lo que nuestros familiares requieren de nosotros mismos. Entonces, antes yo no sabía eso, entonces yo eliminé muchas cosas como videojuegos, citas románticas, series, Netflix, eliminé todo lo que sentía que yo era poco productivo o una distracción. Eso lo hice en mi empresa anterior y mi productividad se fue para abajo. Trabajé muchas horas, pero hice muy pocas cosas en esas horas. Entonces trabajé mucho más, pero mis logros eran mucho menos. Pero el momento que yo empecé a ver, si yo juego videojuegos, si yo compro peceras, si yo voy al cine, si yo veo series en Netflix, si yo salgo en citas románticas, si yo lo hago de forma eficiente, puede ser una recarga que me da la claridad mental, la energía, la pasión para ser productivo. Y eso también con la familia. Cuando he tenido que ir a reuniones familiares que han sido un reto, porque hay muchos tíos o abuelos que tal vez no funcionan, me critican, pues si yo me recargo antes de ir a esos ámbitos familiares, tengo más paciencia. Entonces tienen que ver espacios regenerativos como una inversión, no como una distracción, siempre y cuando no se están distrayendo. Como dijo mi mamá, hoy tienen que tener cuidado de no escaparse de sus espacios regenerativos. Entonces, si están 2 semanas viendo Netflix sin ser productivos, se están escapando. Si están de fiesta todas las noches, probablemente se están escapando. Extrovertidos van a ir más de fiesta y tal vez introvertidos más a Netflix, pero depende también de sus gustos personales. Pero tienen que identificar, si ustedes se están escapando y no están avanzando con sus relaciones, con sus proyectos personales, con sus proyectos profesionales, con sus responsabilidades, pues ahí sí están usando los espacios regenerativos como un escape y ya no son, ya no es una inversión. No es eficiente. Y yo, como madres o padres, lo que queremos ver con nuestros hijos, para no marcarlos, regresando al tema siempre, es ¿qué están diciendo ellos? Y aunque sean pequeños, un niño que está corriendo mucho, no le puedes decir, enfócate. No le puedes decir, deja de moverte, porque lo que te está diciendo es, necesito moverme. Entonces, lo que quieres tú es proveerle cosas donde se tenga que mover mucho para que en momentos claves no tenga que moverse tanto. Entonces, por ejemplo, yo tenía un hermano que era hiperactivo. Lo que se hacía es que en las tardes se les llevaba al karate, a la natación, a todo eso, y él podía sacar toda esa energía en eso para que ya en la noche ya pudiera dormir más tranquilo, para que durante el tiempo en el colegio no estuviera tan hiperactivo. Pero si a mí me hubieran hecho eso, yo me muero, porque yo no tengo esa necesidad para nada. O sea, queda claro, no. Entonces, lo que yo requería es estar en mi casa, leer libros, pintar, escribir. Eso es lo que yo necesitaba. Ahora, mi mamá sí trató de a veces mandarme a jugar y hacer cosas más extrovertidas, porque pues uno quiere que los hijos sean como más normales y más como todos los demás. Y no me funcionaba, o sea, la verdad no me funcionaba. Entonces, pero yo lo tenía tan marcado como de veras fue para mí cuando mi mamá quería que yo hiciera las cosas que yo traté lo más posible, y como digo, todos los padres metemos la pata, todos los padres a veces no le atinamos bien, no se preocupen, no están tan traumados, y créanme que hice muchas cosas que no debía. Entonces, pero yo sí traté de respetar eso, y noten qué les está diciendo su hijo a veces sin palabras, qué acciones está teniendo. Ok, eso es lo que realmente le regenera. Vamos a explorarlo para que sea efectiva. Porque sí, o sea, si tengo yo, en México le llamamos un trompo, de esos juguetes que dan vueltas, y le amarras y lo sueltas y empieza a dar vueltas y girar, y girar. Si yo tengo un trompo así, le voy a querer dar mucho espacio para que se pueda mover y ver qué espacios, qué movimientos son los que hacen que él, después de hacer tanto, esté más tranquilo.
¿no? Entonces, si es una persona que es súper intensa y le gusta hablar mucho y tener muchos proyectos, aquí mi querido hijo Yannick tiene esa intensidad y veo algunos diciendo yo también. Entonces, si tenemos eso, los proyectos, darles proyectos, porque también se convierten en proyectos de pasión que les va a dar más batería para otras situaciones. Perdón, ¿terminaste? Sí, okay. Sí. Es que lo que también quiero enfatizar es, fíjense cómo ahorita el tema es como para ustedes, cómo se encuentran ustedes mismos. Pero identifiquen también cuánta energía y cuánto tiempo le estamos dedicando a aumentar empatía, empoderar a los demás. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros queremos que nos empoderen a nosotros queremos empoderar a los demás. Si nosotros queremos que nos dejen de cortar las alas, les tenemos que comunicar el contexto que necesitan, les tenemos que ayudar a aumentar la confianza. Nosotros tenemos que tomar acciones activas que involucran a otras personas. Y Develop Your Mind está diseñado para que nosotros seamos nuestra mejor versión y para que a nuestro alrededor, que nosotros podemos usar estas herramientas para regenerarlos, estimularlos, aumentarlos, empoderarlos, para que elevar a todos. Y sí, si entras a tu desarrollo personal con la meta de que voy a elegir solo por mí, voy a crear solo por mí, yo, ya me voy a respetar a mí, ya voy a encontrar mi voz y solo yo, van a quemar muchos puentes y no van a crear una red de apoyo, no van a crear realmente una vida sustentable donde realmente pueden ser eso por mucho tiempo, logrando las metas que quieren lograr. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Somos hasta las personas más introvertidas del mundo. Somos personas sociables, necesitamos nuestras redes de apoyo, necesitamos nuestras amistades, necesitamos nuestras familias porque nos ayudan en los momentos difíciles. Y sí, entre más tiempo tomamos nosotros para educar a nuestros familiares en cómo nos pueden apoyar nosotros, pero también entre más los regeneramos a ellos para que ellos tengan más claridad mental y paciencia con nosotros, mejor. Porque si mi mamá está drenada, se va a ser mucho más reactiva conmigo y me va a juzgar, criticar y rechazar muy rápidamente, sin tomar el tiempo para ser empática. Pero si yo la regenero, si yo tomo el tiempo a ayudarla a que ella sea su mejor versión, ella va a ser mucho más paciente conmigo. Y es una inversión. Entonces, sí, el primer paso es regenerarte a ti para tener la paciencia, para hacer lo que se requiere en cualquier ambiente. Pero el próximo paso es regenerar a las personas a tu alrededor para que sean su mejor versión y eleva sus confianzas. Mi mamá antes, cuando le daba mucho poder a sus inseguridades, frenábamos muchas cosas en familia. El momento que la apoyamos a trabajar ciertas inseguridades y miedos, de repente nos desbloqueamos como familia entera. Cuando ella ha estado más estresada y más drenada, pues sí, más juicios, más críticas y más drama. Pero cuando ella está más regenerada, más libertades tenemos nosotros como hijos. Entonces, en vez de decir, tú tienes la culpa, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, es no, ¿cómo tomamos control de la situación? ¿Cómo podemos nosotros cambiar la dinámica? Y sí, nosotros no podemos cambiar a los demás. No. Pero lo que sí podemos hacer es, podemos tomar acciones para regenerar a los demás, aumentar su autoestima, llenar los vacíos con contexto real en vez de con contexto falso o incorrecto, y podemos reducir mucho ruido mental en todos nuestros familiares, porque todos tenemos ruido mental, todos asumimos cosas cuando no tenemos suficiente información, todos reaccionamos de forma prematura cuando estamos agotados y no tenemos la paciencia, flexibilidad y empatía. Todos. Entonces tenemos que también ver hacia adentro de nosotros mismos cómo reaccionamos en esos momentos difíciles y cómo reaccionan los demás. Y cuando entendemos eso, podemos también reducir conflictos en nuestra familia porque no tomamos todo personal. Yo, si mi mamá me critica o si mi hermano me critica de una forma no muy bonita, en vez de, ay, me dijo esto y me hizo el otro y no me valora y no me quiere y no me apoya, voy, está drenada. O, no tiene suficiente contexto, le tengo que comunicar algunas cosas para que no tenga tanto ruido mental. Ok, está hablando porque basado en algo que le pasó, tiene esta experiencia,
voy a agradecer eso y no lo voy a tomar personal. Pero si nosotros nos tomamos todo personal, nos volvemos reactivos y empezamos a chocar con nuestros familiares y empezamos a veces empujar a personas que nos quieren y no nos apoyan. Hay personas en sus vidas que los están criticando ahorita por amor. Hay personas en sus vidas ahorita que los están criticando por protegerlos. No todos, pero sí hay personas que lo están haciendo porque no saben cómo apoyarlos. Y ustedes los pueden ayudar a educarlos, entrenarlos a que los apoyen mejor. Pero es un proceso activo, proactivo, y es un proceso que requiere de paciencia de ustedes y donde no toman conclusiones prematuras. Eso es súper importante porque la familia es la mejor, nos conoce desde siempre. Entonces saben cómo apretarte ese botón para que tú reacciones. Y muchas familias, y sobre todo en Latinoamérica, bueno, en Hispanoamérica, somos más personas reactivas. O sea, vemos telenovelas, las noticias, todo como se va comunicando es muy, muy reactivo. Entonces, a veces tenemos como ya el vicio a la reactividad. Entonces, vamos a tener familiares que nos van a apretar el botón, que saben, nos van a decir la cosa que saben donde reaccionamos. Y como esa es la dinámica familiar, hay gente que se dedica a crear la misma dinámica una y otra vez. Y tú vas a querer salir de eso. ¿Y cómo? Regenerando, y después, como dice Yannick, viendo dónde están tus inseguridades y tus miedos que hacen que tú reacciones de esa manera. Pero entre más regenerado estás, más fácil va a ser ver los miedos y las inseguridades a la cara, ¿no? Sin caer en el, ¡ay, mira todos los problemas que tengo!, ¿no? Sí, y regresando un poco a esto de contexto también, si sabes que estás pasando por algo muy difícil, si sabes que va a ser más difícil regenerarte por un tiempo, esto también lo puedes comunicar. Puedes decir, mira, ahorita estoy pasando por esta cosa que es muy difícil para mí, entonces estoy con más estrés, más agotamiento y voy a ser una persona más reactiva por un periodo, pero quiero que sepas que mi intención es esta, que lo que quiero decir y comunicar es esto, que lo que quiero lograr es esto. Entonces, tenme un poco de paciencia mientras que yo maneje esta situación. Bueno, ahora a mí me gustaría preguntarles a ustedes. Ahorita, por ejemplo, que mi papá estaba muy grave y falleció. Teníamos ciertas personas que no son reactivas. Al contrario, lo que quieren es activamente cuidarte y aconsejarte, pero una vez más, sin el contexto. Entonces, muchas veces nos sentimos sofocados por ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas una situación donde las personas están sofocándote de amor? Yo diría que otra vez es comunicación. Otra vez es poder comunicarle a la otra persona, gracias por lo que me estás queriendo aportar, gracias por tu ayuda, gracias por tu apoyo, gracias por tu amor. Yo ahorita estoy pasando por esto y soy una persona que necesita procesarlo de esta manera. Entonces, es algo que nosotras vimos, que como nosotras necesitábamos más espacio y más tiempo a solas, y habían otras personas tal vez más extrovertidas o divertidas que querían más tiempo juntos y procesarlo juntos. Antes de explicarlo, fue como choques de, oye, ¿por qué no estás con la familia? ¿Por qué no estás con los amigos? ¿Por qué no estás con nosotros? Y cuando nosotros comunicamos, mira, ahorita nosotros necesitamos espacio, nosotros necesitamos reacomodar todas las cosas en nuestras cabezas, procesar nuestras emociones de manera más individual. Cuando lo comunicamos, nos respetaron más y lo entendieron más y se sintieron mejor. Aquí en el equipo de Develop Young, cuando falleció mi abuelo, yo como líder de este proyecto les dije a todos, necesito más paciencia que normal, estoy muy drenado ahorita, estoy emocionalmente en un lugar muy difícil, tengo ciertos temas familiares que me están drenando activamente ahorita, porque cada familiar tenía su idea de cómo procesar y cómo hacer todo. Y cuando yo les empecé a comunicar esa
aparte, la empatía dentro del equipo aumentó muchísimo. El apoyo aumentó muchísimo. Y las personas en el equipo me agradecieron mucho que tomé el tiempo a comunicar mis cosas más personales. Y fue algo que realmente el equipo está hoy en día mejor porque tomé ese tiempo a comunicar eso. Y hasta cosas muy personales y locas que hago. Por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, una cosa terapéutica que yo hice por mí es empezar a invertir en peceras y en peces y cosas así, que para mí es muy terapéutico, es muy regenerativo. Pero para otras personas es como desperdicio de dinero y tiempo. Pero cuando entendieron, esto regenera a Yannick, lo vamos a apoyar. De repente todo el equipo me ayudaron con peceras de una forma, hasta personas que no les gusta mojar sus manos estaban limpiando peceras y era como, wow. Y todos mucho más felices después de tomar ese tiempo de comunicar contexto. Y sí, cuando pasamos por periodos difíciles y cuando estamos menos pacientes y menos regenerados, hay que comunicarlo. Estoy menos regenerado ahorita, téngame más paciencia. Porque así las personas se vuelven más empáticos y agradecen esa comunicación y es algo que ustedes tienen control total de esa comunicación, cómo los perciben los demás. En esos momentos ustedes pueden o asumir que no van a entender o pueden tomar tiempo. Si hay personas que no los van a escuchar, sí. Si hay personas que van a llenar los vacíos prematuramente, especialmente cuando crecen en familias donde tienen que estar en competencia por hablar. Y que la única forma que los escuchen es forzar y ser repetitivos. En esos casos, pues sí es mostrarles que hay otra forma y requiere más paciencia y se puede tardar meses en cambiar una dinámica y mejorar una dinámica. Tampoco se desesperen. Hay que entender, si no todas las relaciones valen la pena invertir tiempo en mejorar, digamos, porque de plano tal vez están con proyectos diferentes, metas diferentes, y pues es muy forzado y pues no quieren forzar las cosas. Pero si hay situaciones que tal vez algo no está funcionando y al invertir un poquito de tiempo en mejorar las cosas, pues puede cambiar cosas. Una cosa que sí les quiero comunicar es, ahorita estamos hablando en términos generales con las herramientas básicas de Development, pero con Development hablamos de que hay 6 diferentes elementos, somos una mezcla de diferentes elementos, cada persona tiene una combinación única. Pueden tener una combinación interna que tiene un lado extrovertido, un lado introvertido, que los jala a diferentes direcciones y en diferentes momentos reaccionan de diferentes formas. Y tenemos que entender que todos tienen sus instintos. Y sí, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, los extrovertidos sí, de fiesta, celebrándolo y hablando de todas las cosas y queriendo vivir y honrar su vida, pero en grupo. Y los introvertidos sí, pues a procesar más en personal. Y eso es algo que los invito también a que exploren esa parte de las herramientas de Development. Tenemos un podcast semanal gratuito. Mañana vamos a tener un podcast a las 8 de la noche donde vamos a continuar el tema de familia. Tenemos cursos, tenemos videos gratuitos, conferencias gratuitos. Tenemos muchas formas de digerir esto. Estamos por lanzar un libro. Tenemos muchas formas de aprender esta información. Tenemos videos gratis en YouTube también que hablan de los elementos básicos y empiezan a identificar los elementos de ustedes mismos y los elementos de sus familiares, porque así es más fácil lidiar con estas diferencias. Sí, a veces con estos programas lo hacemos introvertido, ambivertido, extrovertido, porque es más fácil, es más rápido, es más coloquial, pero hay matices aún más finos que valen la pena explorar. Y sí los invito y pues sí hay mucha información disponible gratuito. Y también pues las clases, pues tenemos más ejercicios y cosas para agarrar esta información y llevarlo de teoría a una implementación activa en sus vidas. Y pues sí, también están súper invitados a eso. Pero sí los invito a realmente honrar las diferencias y ver cómo pueden usar esas diferencias para ser un apoyo en vez de una fuente de conflicto. Porque las diferencias, la diversidad con respeto mutuo, enriquece. Pero las diferencias con juicios y con miedos causan conflictos. Entonces, si ustedes van de miedos y juicios a
respeto, a curiosidad. Curiosidad es clave. Ustedes tienen que tener la curiosidad para entender por qué mi hermana es como es, por qué mi mamá es como es, por qué mi papá es como es, por qué mi hijo es como es. No, él está mal y tiene que cambiar. No, ¿por qué actúa como actúa? Y así ustedes pueden guiar a esa misma persona, usar su personalidad de una forma más productiva, más positiva. Y aún ustedes mismos también pueden dejar de forzar su contexto, forzar su narrativa, forzar su forma de ser y ver, ok, ¿cómo puedo usar mis características de una forma positiva? Porque hay una pequeña diferencia entre usar las características de su personalidad de forma positiva y destructiva. Un lado de mí, para darles un ejemplo, es extrovertido, le gusta la productividad, le gusta el impacto, le gusta presumir. Y si yo uso esa confianza, esa habilidad de compartir cosas, si lo uso para elevar a la gente, si lo uso para integrar a la gente, ¡wow! Pero si lo uso para bajar a la gente, para sentirme mejor conmigo mismo, ¡qué feo! Si lo uso de una forma que crea separación, ¡qué feo! Y eso es cuestión de, ¿estoy actuando por mis inseguridades o estoy actuando porque estoy drenado? Ya, entonces lo puedo dirigir mal. Pero esa misma capacidad que tengo, lo puedo usar para bien o para mal. Y todos tenemos ciertas capacidades que tal vez ahorita lo estamos usando para mal, porque estamos actuando por desesperación y por miedos, o con falta de contexto. Y el momento que, ¿cómo dirijo mi personalidad y cómo apoyo a mis familiares a dirigir sus personalidades de una forma más productiva? ¡Qué alivio! Otra cosa, cuando hablamos de familia, hay muchos resentimientos. Hay historia de resentimientos, tanto desde nuestros padres, abuelos, etcétera, y se va esparciendo. Empiecen a notar dónde están esos resentimientos, porque una vez más, si ustedes están regenerados, van a poder cambiar eso mucho más fácil. Y si reconocen los resentimientos que tienen, tanto qué resentimientos me mueven a mí y todavía me aprietan ese botón, y qué resentimientos mueven a mi mamá, a mi hija, a mi hijo, a mi abuelita, a quien sea. Si tú empiezas a reconocer cuáles son esos resentimientos, vas a poderlo manejar mucho más amablemente que cuando estás en automático. Entonces, una de las formas de salirte del automático en una familia es ver dónde tienes tus resentimientos y cuáles son los resentimientos que tiene la familia y por qué. No los hagas más grandes, no les des muchísima importancia, simplemente tenlos en mente en el momento de regenerarte tú y regenerar a los otros. Y recordar que hay gente, ya lo hemos dicho antes, hay gente que no va a estar lista en ese momento para ser regenerada, ni para escuchar tu contexto, ni para abrirse a algo nuevo. Entonces también quieres ver cuándo es el momento, pero entre más regenerado estás, va a ser más fácil para ti reconocer esos momentos y reconocer cuando esa persona no está lista y no desperdiciar tu tiempo en las personas que no están listas. Siempre invitándolos, siempre estando presente, pero hay momentos que sí vas a tener que poner distancia con alguien porque en ese momento su historia, su telenovela, estar en automático, es lo que es importante para ellos, ¿no? Sí, tienen que... háganse esta pregunta. ¿Estos familiares me regeneran más que me drenan o me drenan más que me regeneran? Si los regeneran más que los drenan, ok, estén pacientes con sus momentos de inseguridad, de sus retos, cuando los usen, nos critican, y apóyanlos a, pues, ser mejores con ustedes. Pero si la respuesta es que los drenan más que los regeneran, sí, usen las herramientas de Develop Development y pueden cambiar esa dinámica totalmente, sí puede ser. Pero si ustedes tratan de regenerarlos, tratan de comunicar su contexto, tratan de tomar los pasos que recomendamos y aún no ven suficientes cambios, ahí sí pueden poner un poco de distancia y elegir estratégicamente cómo regenerarse antes y después de verlos, qué cantidad de tiempo verlos y no forzar una relación que no está funcionando. Pero en Develop Development nunca decimos que el primer paso es cortar un puente o quemar un puente. Siempre es
regenérate a ti mismo, regenera a la otra persona, aumenta tu confianza, la confianza de los demás, aumenta tu contexto, aumenta el contexto que tienen los demás. Toma ciertos pasos antes de concluir nada de nadie, porque la mayoría de las personas en este mundo están drenados, están agotados, están perdidos, les falta contexto y muchas veces nosotros juzgamos a esas personas prematuramente y quemamos puentes que realmente al quemar esos puentes, ¿qué pasa? Desperdiciamos nuestros recursos y no aprovechamos esas redes que tenemos. No te pierdas tratando de regenerar a otros cuando no están dispuestos a cambiar. No te pierdas. Mi personalidad es una personalidad que le encanta ayudar a la gente, se desvive por la gente y yo me he perdido muchísimo haciendo eso y siempre pensando que todo el mundo quiere. Y a veces la gente te va a decir que lo quiere y que tal vez lo quiere, pero es tan adentro y muchas veces lo hacen por manipularte. También ten eso en cuenta. Sí, ¿cuántos de ustedes o cuántos de sus familiares no saben recibir amor y cariño y gratitud y generosidad? Y la única forma que lo saben recibir es con dramas, con separación y con reconciliación. Si ustedes son así, primero les recomiendo investigar la personalidad acuática, Petit Pion, porque ellos tienen a veces esa tendencia, pero esto le puede pasar a cualquier persona que crece en un ambiente donde no se expresan las emociones con palabras y donde solo se expresa cuando alguien se lastima o alguien se cae. Entonces, identifiquen eso porque eso puede ser algo muy tóxico y sí, quieren romper ese ciclo. Sí. Gracias, Vere, por ser tan vulnerable. y ahorita que hemos estado hablando un poco de en qué momentos poner distancia, sí quiero clarificar que hay una diferencia muy grande entre poner distancia y quemar un puente. Sí. Muchas veces lo que hacemos instintivamente y por lo que hemos aprendido societalmente es que para justificar poner distancia, creamos el drama, creamos la pelea, le decimos de cosas a la otra persona, nos dicen de cosas y cortamos totalmente. Pero eso es muy diferente y mucho más difícil de reconciliar y componer que simplemente elegir pasar menos tiempo con ellos, elegir tal vez no verlos tanto, tal vez no meterles tanta energía a esa situación. Entonces, cuando estás poniendo distancia, el primer paso es simplemente, enfoca tu energía más en ciertas otras cosas, enfoca más de tu tiempo en otras cosas, porque nunca sabes lo que está viviendo la otra persona y lo que pueda o no cambiar para la otra persona. Tal vez tú ya estás hasta acá con esa persona, ya no lo aguantas, ya no quieres verlos nunca más, pero cambian de trabajo o de relación o algo cambia en sus vidas, algo aprenden, de algo se dan cuenta y puede cambiar la dinámica. Entonces no quieres ni como segundo, tercero, cuarto paso quemar el puente totalmente. No, sí, la verdad es que todos dependemos de todos y crear puentes, tener estas puertas abiertas de comunicación es muy importante y no quieres tú decir las cosas que van a marcar a otros, ni marcarte tú al romper ese puente. Estás siempre dispuesto a volver a empezar esa relación, encontrarte como adulto o encontrarte en otro momento y volver a crear eso, porque si en algún momento tuviste una relación con esa persona, hay algo ahí que tal vez se pueda volver a usar, que pueda volver a generar algo hermoso. Pero sí, una vez más, no se pierdan, donde no, pero no quemen los puentes, la verdad. No, ustedes se van a sorprender como una persona totalmente destructiva, frustrante, irritante, pesada, puede cambiar cuando están regenerados y con alta confianza. Porque realmente yo he visto con varias personas, familiares, colegas, colaboradores, clientes, cuando yo los he conocido o cuando hemos pasado por un periodo donde ellos están tan drenados y agotados y confundidos y con falta de contexto,
cómo ha sido casi imposible aguantarlos. Y de repente, al encontrarlos un poco después en un estado más regenerados, de repente se vuelven los mejores colaboradores. Mi hermana y yo por muchos años no nos entendíamos. ¿Por qué? Por falta de contexto. No teníamos suficiente contexto para entender por qué éramos diferentes. Entonces nos queríamos mucho, pero no sabíamos convivir. Pero ya que con contexto ya vivimos y trabajamos juntos y la dinámica cambia totalmente. Y de tener conflictos innecesarios a ya casi no tener conflictos. Y cuando tenemos conflictos son realmente muy productivos y muy constructivos. A veces sí hay que tener conversaciones incómodas. No confundan tener conversaciones incómodas como a tener una separación, porque realmente muchas veces al tener conflictos saludables pueden mejorar las condiciones para todos. Entonces busquen tener conflictos saludables, no conflictos de suma cero, donde para uno ganar la otra persona tiene que perder. Enfóquense en situaciones de ganar-ganar y en entender los contextos y las metas y los retos de cada individuo y así pueden mejorar todo para todos. Pero sí, yo también he visto como empresario, hay ciertas personas que he visto que no, pues de plano no voy a trabajar con esa persona porque no tienen la ética, no tienen los valores, no tienen esto y lo otro. Llego a esas conclusiones porque los conozco cuando están más drenados. Y ya cuando implementan estas herramientas se regenera más. De repente resulta que son las personas más amables, más generosas del mundo. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que actúan agresivos, pero por dentro son las personas más suavecitas, más apapachadoras, más amables, más generosas del mundo, pero por defensa actúan como cortantes y feas? Ay, nosotros nunca hemos hecho eso. No. Tienen que identificar que una persona no pueden juzgar a una persona en su totalidad por el momento que los conocen o el momento que lo están viviendo. Hay muchos factores que cambian totalmente cómo dirigen su personalidad y cómo te apoyan o cómo te critican. Y entonces no tomen conclusiones nunca. Traten de construir puentes en vez de quemar puentes. Traten de, cuando sí hay que como separarse de alguien, sepárense sin quemar el puente por vida, porque si hay palabras y acciones que generan tanto resentimiento que reconstruir un puente después de ciertas cosas es difícil. Entonces, eligen sus batallas, eligen sus palabras para no quemar puentes a largo plazo, porque nunca saben cuándo alguien les va a contribuir. Muchas de las personas que más han contribuido a este proyecto han sido personas que yo antes pensé nunca voy a poder trabajar con ellos y wow, qué diferencia noche y día cuando implementan estas herramientas. Sí, y una cosa bien importante, estamos hablando de marcar y muchos de ustedes se van a empezar a dar cuenta, ay, yo sin querer marqué aquí, sin querer dejé marcada a mi hermana cuando le dije tal cosa, a mi mamá, y yo también estoy contribuyendo en esto. No se vayan a la culpa. No se vayan a la culpa. Estamos aprendiendo algo diferente. Estas son nuevas herramientas con nuevas formas de pensar. Por favor, no se vayan a la culpa. Felicítense porque están buscando algo diferente. Y como les digo, miren, yo he cometido muchos errores con mis hijos, pero miren qué bonito y creo que mucha gente lo puede ver, que realmente nos llevamos muy bien. Y bueno, de hecho, como adultos estamos eligiendo vivir juntos y somos vecinos porque nos encanta estar juntos, ¿no? Entonces, podemos equivocarnos muchas veces. El chiste es levantarnos y buscar algo mejor para nosotros y para los demás, por favor. Con eso solo quiero terminar con una cosa que es parte de la ética y la esencia de Development, pero que también es muy buena estrategia con familia. Nuestra misión como Development es ser obsoletos, que las herramientas y los aprendizajes no sean obsoletos, que los acompañen por vida, pero no queremos generar dependencia donde ustedes para funcionar y estar felices tienen que regresar siempre por más y más y más Development. Claro, estamos aquí con brazos abiertos y con muchos productos y servicios para apoyarlos en cualquier momento de sus vidas y con gusto estamos aquí por ustedes, pero no queremos generar dependencia. Como familias, también como papás, como hermanos, como cualquier familiar, hasta como parejas, nosotros queremos empoderar a la gente a nuestro alrededor, no queremos crear dependencias, apoyemos a la gente pero sin cortar las alas de los demás, porque cuando generan dependencias o codependencias,
¿qué pasa? Muchas cosas se van para abajo porque de repente la confianza de cada individuo se va para abajo. Cuando se va para abajo la confianza de cada individuo, se aumentan los conflictos, se aumentan las voces internas destructivas y pues sí, no es lo más amable del mundo. Y si ustedes eligen mejor empoderar y apoyar a sus familiares, pero con la confianza de que generaron un trabajo tan bueno, hicieron un trabajo tan bueno, que sus familiares eligen pasar tiempo con ustedes por deseo, no por necesidad, eso es lo más bonito que puedes hacer. Aquí en nuestra familia, pues sí, ahorita estamos eligiendo colaborar, estamos eligiendo convivir, no por codependencia. Claro que hay ciertas situaciones donde hay cierta codependencia, pero más que nada es por elección, por deseo, no por necesidad. Y eso es algo muy bonito y eso requiere cierta confianza y saber su valor. Cuando tú sabes tu valor, dejas de manipular a las otras personas y empiezas a empoderarlos. Uy, qué bonito. Me encantó. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de que terminemos? Uy, me encantó. Sí, si tienen preguntas, si tienen dudas, lo pueden poner aquí en el chat, también lo pueden poner en nuestras redes, también lo pueden mandar por mensajes privados, entendemos que hay cosas que son más privados. Estamos aquí por ustedes y pues sí tenemos el deseo de ser generosos con estas herramientas. Mañana vamos a continuar este tema. Si nos quieren acompañar a las 8 de la noche en el canal oficial de YouTube, obviamente en español. Ahí se pueden suscribir y picar la campanita y recibir notificaciones cuando estamos en vivo. Cada semana estamos en vivo, 1 hora, hablando de un tema diferente cada semana. Y mañana vamos a hablar sobre familia. Y este fin de semana creo que tenemos una clase de familia empoderada. Pueden hablar con Patti Sereno, que está aquí, nos está coordinando eventos, nos está retando y empujando a hacer más cosas. Ella nos retó a hacer este programa, nos retó a hacer cosas en familia, porque antes viajábamos mucho juntos y dábamos clases en familia, pero porque todos hemos encontrado diferentes áreas del negocio que estamos como trabajando mucho. Y pues este año hemos dedicado a cuidar a mi abuelo más que nada. Apenas ahorita estamos empezando a dar talleres de nuevo, estamos empezando a viajar de nuevo. Entonces también, si ustedes quieren organizar eventos, si nos quieren invitar a sus ciudades, a sus países, estamos listos para realmente viajar de nuevo y dar más talleres. Sí, y en familia o separados, pero sí, ya ahorita sin tener que cuidar a mi papá, estamos empezando a encontrar otra vez. Sí. Nuestro ritmo y estamos dispuestos a hacer las cosas que hacíamos antes. Sí. Y bueno, gracias, Patti. Por si no saben, Patti es psicóloga y también trabaja mucho con niños, entonces... Ella nos ha retado mucho a hacer cosas con niños y para mí, muchas personas me han pedido cosas de niños y familia y ha sido un reto para mí por mi síndrome de impostor, porque como no soy papá, hacer mucho con esto, pero mucha gente nos ha pedido. Entonces, si ustedes han sido de las personas que han esperado más sobre familia con esto, denle las gracias a Patti, porque ella en muchos momentos de mi síndrome de impostor me ha apoyado a desbloquearme cuando también... Gracias a ella doy cosas en español, porque antes de ella yo iba a Japón y Brasil, a otros países a hacer cosas en otros idiomas, porque no confiaba en mi español. Y ella empezó a dar clases conmigo sobre ventas hace unos años y me ayudó a empezar a hacer cosas en español. Entonces, pues sí, estamos muy agradecidos. Una cosita más, en la página developeyorelement.com no tenemos muchos artículos, pero tenemos un artículo hablando de cada elemento y los niños. Entonces, ahí pueden ver cómo motivar a cada elemento si son padres. Es un artículo que escribimos y de hecho Itzel y yo sí hemos trabajado mucho con niños. Yo soy maestra Montessori, madre de muchísimos hijos adoptivos, además de estos dos que ven aquí, que son mis hijos biológicos. Y nosotros quisimos escribir y hacer cosas lo que nos hubiera gustado cómo nos trataran a nosotros, ¿no? Y de veras el manual de Familia Empoderada y ese artículo que les sigo es cómo nos gustaría que nos hubieran tratado a nosotros dependiendo de cada elemento. Entonces, por favor, sigan comunicándose con nosotros. Muchos de ustedes los conocemos. Mensajitos privados a cualquier hora del día. Aquí estamos para ustedes. Y gracias por acompañarnos con cómo nos salimos de las marcas familiares.
Un beso muy grande y hasta la próxima. Gracias, Pati, y a todos ustedes. Ay, qué lindo ver sus besos. ¿Quieres agregar algo, Pati, antes de decir adiós? No, muchas gracias. Creo que me he quedado, es un tema bastante intenso, creo que para muchos, pero muchas gracias por ahí estar removiendo esas tierras para justo empezar a crear algo diferente. Sí, no, gracias. Y mañana a las 8, que es 3 horas después de ahorita, para los que están en otros países, sí. Otro programa más sobre familia que nos encanta. Sí. Y si quieren la clase, en este fin de semana, hablen con Pati y ella les puede dar informes. También en línea. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Bye.